esperanza y paz, pues en un pesebre está la esperanza, la humanidad, adorémosle. Ha nacido el Rey, vamos a celebrar a nuestro Salvador. Nació Jesús, venimos a adorar, su gloria aquí está. Nació Jesús. Al perdido y al pecador, hoy proclamen su salvación, pues hay un niño en Belén, que es Cristo el ungido Rey, adorémosle. Él es nuestro Rey. Vamos a celebrar a nuestro Salvador. Nació Jesús, venimos a adorar, su gloria aquí está. Nació Jesús. Muy bien, entonces pues vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías 9, versículo 1 y 2. Estaba preguntando a Jaira que si va a haber estudio bíblico estas 2 semanas. Sí, esta semana sí. El martes nos vemos en el estudio bíblico. Pero el otro martes no. El otro martes, que es ya la semana de Año Nuevo, quisiera tomármela también de vacaciones yo. Para que sepan, ¿verdad? Porque a mí no me gusta esconder nada, para que sepan ustedes, su pastor está tomando consejería. Los miércoles tomo consejería con un psicólogo en México, por la carga excesiva de trabajo que de repente aturde, ¿verdad? Para los que piensan que el pastor no hace nada, que está todo el día ahí sentado comiendo, que sí estoy sentado comiendo todo el día, pero no nomás es, sí, eso es aparte. Sí, me hablan a las 11 de la mañana y dicen, pastor, lo desperté. Sí, y digo, pues claro, me despertaste. Me hablan a las 11 de la madrugada, ¿qué es eso? Entonces, sí, o sea, la carga de trabajo se hace muy, muy, muy pesada, te empieza a afectar en lo emocional, en lo físico, pero también en lo familiar. Entonces es tiempo de ir a buscar ayuda y eso es lo que estoy haciendo. Y entonces la semana de Año Nuevo me voy a tomar esa semana de vacaciones. ¿Está bien? Pero el domingo aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces Isaías capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 1 y 2, todos lo conocemos, pero hoy vamos a tener un mensaje de Dios para nosotros, basado en lo que estamos por celebrar. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Y como nomás son 2 versículos, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿En dónde? Apréndanse eso, porque eso va a ser clave para el mensaje. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio? Eso también va a ser clave. Los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí alabando y bendiciendo en tu nombre. Y también, Señor, venimos con corazones dispuestos para escuchar tu santa y bendita palabra, lo que tienes para nosotros el día de hoy. Y por eso, Señor, yo te ruego que cada uno de mis hermanos baje esos escudos espirituales para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y remueva todo lo que tenga que remover, Señor. Que nadie esté a la defensiva, sino sabiendo, Señor, que lo que se está predicando es tu palabra, por lo tanto eres tú hablando a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí, salgamos completamente renovados, impactados por el poder de tu palabra, Señor, no por el mío. Yo no tengo nada. Que seas tú glorificado siempre en todo. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Hoy vamos a concluir esta serie que comenzamos hace 2 semanas atrás y que tiene que ver con lo que estamos celebrando en la temporada navideña, en donde he estado enfatizando todas estas semanas que lo que celebramos no solo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solo es eso. O sea, acuérdense lo que les he dicho, la Biblia no está escrita solamente para recordarnos historias bonitas y cosas por el estilo, no es eso. No es la idea, los evangelios no están escritos, las palabras proféticas no están escritas para que nosotros digamos, ¡ay, qué bonito! No, ¿cómo le hacemos, hijo? O sea, ¡ay, qué bonito! No están escritos para eso, sino porque nos están dejando una enseñanza, que eso es lo que realmente Dios quiere dejarnos a nosotros a través de su palabra. Entonces celebramos no solamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino el propósito de su nacimiento. Y el propósito de su nacimiento fue ¿cuál? ¿Perdón? Para traer ese mensaje de esperanza, ¿no? De que toda persona que se arrepienta de sus pecados y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, obtenga el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna siempre con Dios, la vida eterna con Dios. Entonces, y celebramos que este es la más grande manifestación de amor de parte de Dios para con nosotros. ¿Ok? O sea, cuando usted esté celebrando el nacimiento de Cristo, usted tiene que estar pensando que esa fue la mayor prueba de amor que Él nos pudo haber dado, porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno merece el amor y la salvación de Dios. Ninguno. Lo ha hecho por su pura gracia, por su pura misericordia, por su pura bondad, por amor. Lo hizo solamente por amor, no nos lo merecíamos. Y eso es lo que tenemos que estar celebrando, mi querido hermano y hermana, en lugar de estar enfocado en qué me trajo Santa Claus. O sea, no es la fiesta de Santa Claus, es la fiesta del Señor Jesús. Para poder lograr entonces traer esa salvación, ese mensaje de salvación, pues era necesario que Dios mismo viniera a traerlo, porque ya había estado hablando a través de los profetas, pero era necesario que Dios mismo se manifestara en persona, literalmente en persona, para traer esa salvación. Y por eso es que ese niño que habría de nacer, iba a nacer como un ser humano, iba a nacer como un bebé, como nacemos todos, del vientre de nuestra madre y bebitos. Es decir, Él pudo haber mandado a Jesús ya grande, pero no lo hizo así. Hubiera parecido un extraterrestre o cosas por el estilo. Pero no lo hizo de esa manera, sino que lo hizo naciendo como nacen todos, o nacemos todos, normal, ¿no? Como un ser humano normal. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. ¿Y se acuerdan que la semana pasada les dije, ese verbo habitar en griego se puede traducir como tabernaculizar, pero esa palabra no existe en español? Se estableció su tabernáculo, su lugar de residencia entre nosotros, pero se hizo carne, o sea, se hizo un ser humano. El apóstol San Pablo lo dice de esta forma. En cambio, hablando del Señor Jesús, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ¿qué? Como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo se hizo ser humano. Entonces, el nacimiento de este niño Jesús, era un nacimiento esperado. Hasta la llegada de él era una llegada esperada por los judíos desde muchísimos años atrás, cientos de años atrás, y fue anunciada por los santos profetas de Dios del Antiguo Testamento, esa llegada. Así que todos estaban expectantes esperando, ansiosos la llegada de este Mesías Salvador. Y cuando vino, finalmente, pues la mayoría lo rechazó, ¿no? La mayoría rechazó a nuestro Señor Jesucristo, aunque las obras que él hizo, todas las obras que él hizo demostraban que únicamente Dios podía hacerla. Pero a veces la gente es tan ciega, o somos tan ciegos, que no vemos las evidencias, no queremos ver las evidencias. El Señor Jesús hizo obras extraordinarias que no deberían de haber dejado lugar a dudas de que Él era Dios, ¿no? Yo he predicado aquí, prediqué 5 sermones respecto del poder de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted se acuerda, este año lo prediqué. Jesucristo tiene poder sobre la enfermedad, Jesucristo tiene poder sobre la muerte, Jesucristo tiene poder sobre el pecado, Jesucristo tiene poder sobre Satanás, y Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza. 5 sermones que prediqué, o sea, donde Él manifestaba que realmente no era un ser humano con superpoderes, sino que era Dios. Es Dios, eran cosas que solamente Dios puede hacer. Pero la obra más grande, que ni esa quisieron ver los judíos, el milagro más grande que Él hizo, y aún así muchos no quisieron creer, ¿cuál fue? Su resurrección, exactamente. Su resurrección. Esa fue la obra más grande, y aún así no quisieron verlo, no quisieron reconocerlo. Digo, o sea, ya lo crucificaron y lo mataron. Se acabó el charlatán ya ven como si hubiera sido quien decía que era, no le hubiera pasado nada, pero pues ahí está, no pasó, y resulta que resucita al tercer día, y aún así, no, prefirieron creer las mentiras de los fariseos, que dijeron que su cuerpo había sido robado. O sea, el que es ciego, pues es ciego, ¿no? Entonces, y ahí ciego se queda. Entonces, esta semana yo he estado haciendo un análisis entre las palabras del Antiguo Testamento, relacionándolas particularmente con el apóstol San Mateo, que él toma del Antiguo Testamento para decir que se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para que todos podamos entender realmente por qué hace eso Mateo. O sea, no es que nada más se le ocurrió o agarró un versículo. ¿Se acuerdan que vimos versículos que pareciera que no tienen nada que ver? Nada. Y ya cuando estamos analizando los versículos vemos que realmente tienen una similitud tremenda, aunque el profeta del Antiguo Testamento ni siquiera estaba pensando en Jesús. O sea, él no, ni Oseas ni Isaías, que son los que hemos visto, estaban pensando en el Señor Jesús, pero Dios sí, Dios el Padre sí. Entonces ellos estaban pensando en algo que tenía que ocurrir en ese tiempo de ellos. Y eso es lo correcto, así es como debe ser. Pero entonces, para que usted pueda entender por qué Mateo agarra esas palabras del Antiguo Testamento, que ni siquiera están hablando de Jesús, para decir que tienen un cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo necesitamos entender el contexto de lo que pasó en el Antiguo Testamento, y eso es lo que he estado haciendo estas semanas para mostrar que verdaderamente hay una relación tremenda
Y eso le da sentido a lo que estamos celebrando. Es decir, la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, no la fiesta de Santa Claus. Amén. De manera que Navidad, entonces, no se convierta en una fiesta más del calendario. No queremos que sea eso. Queremos que cada Navidad sea una Navidad mejor que la anterior. Pero siempre centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en donde Navidad, una bonita Navidad no depende de que haya pinos, no depende de que haya regalos, no depende de que haya luces, no depende de que haya cena, no depende de eso, no debe depender de eso. Usted no puede decir, pasé una triste Navidad porque pues ahora no tuve trabajo, no pude comprar regalos, porque pues, entonces no entendió nada, no ha entendido absolutamente nada. Porque entonces estaba celebrando su fiesta, no la fiesta del Señor Jesús. En cambio, cuando usted enfoca en el Señor Jesús, todas estas cosas pasan a segundo término. Y acuérdense lo que siempre he dicho, o sea, no es malo. O sea, no es malo que usted celebre, no es malo que usted tenga pinos en la casa, nacimientos, haga cenas, intercambien regalos, sobre todo si es para el pastor, cosas así. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero entender que si no hay esas cosas, igual usted puede celebrar la Navidad más bonita de su vida porque se trata del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que he estado haciendo durante estas semanas, una relación entre los profetas del Antiguo Testamento y el apóstol San Mateo para entender por qué toma esa palabra profética del Antiguo Testamento para aplicarla en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, acabamos de ver en la lectura bíblica, vamos a ver otro texto también del profeta Isaías, que Mateo relaciona bastante bien con el niño de Belén, con el niño que nacería en Belén y que es el que vamos a celebrar el día 25, o como hacemos los hispanos celebramos el 24 en la noche, ¿verdad? El 24, la Nochebuena. Eso es lo que celebramos nosotros. A veces a los gringos se les hace raro, ¿no? Que vamos a celebrar Navidad y ellos están pensando en el 25, nosotros no, estamos pensando en el 24 en la noche, ¿verdad? Así que, pero es el 25, ¿verdad? Nosotros lo sabemos que fue el 25 y también sabemos que no nació el 25. También lo tenemos bastante claro, que no nació el 25, por lo menos no hay una forma de probar que haya nacido el día 25. ¿Okay? Pero también ya expliqué eso en sermones anteriores. Si los quiere escuchar, puede visitar nuestra página de YouTube o nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook. Ahí están esos sermones y le invito para que, si no los ha escuchado, escúchelos de verdad, porque le va a interesar ver por qué hace la conexión Mateo con los profetas del Antiguo Testamento, cuando los profetas del Antiguo Testamento ni siquiera están pensando en el Señor Jesús. Eso es lo más interesante. Entonces, si le interesa ver eso, pues puede usted buscarlo, porque no muchos, voy a decir aparte, escuche usted los sermones que quiera en YouTube o en donde usted quiera, escuche los sermones de Navidad. Pocos les van a hablar de eso, muy pocos les van a hablar de eso. Y es algo que nosotros tenemos que entender para poder valorar más la Navidad, para poder entender por qué es tan importante sí celebrar la Navidad, independientemente de cuándo la queramos celebrar, pero por qué sí es importante, ¿no? Ver esa conexión que hay. Entonces, vamos a ver esta lectura de hoy que me parece bastante interesante y vamos a ver sobre todo qué mensaje nos deja a nosotros, porque eso es lo que queremos, ¿no? No nada más conocer la historia, conocer el trasfondo histórico, gramático, cultural y temático de un pasaje, sino queremos saber qué nos quiere decir Dios después de enseñarnos todo este contexto. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces vamos a ver el primer versículo, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los gentiles. Bueno, como dije, esa palabra profética es tomada por el apóstol San Mateo, ya en el Nuevo Testamento. Esto es Antiguo Testamento, Mateo está en el Nuevo Testamento y toma esta palabra para decir que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo, cómo toma esa palabra. Mateo dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, ¿dejando qué?
Nazaret. ¿Vino a dónde? A Capernaum. No me saques de onda tú. O sea, si vas a leer, lee bien. Ok. Cuando Jesús oyó que estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó, ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Ok? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿cómo dijo el profeta? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, Mateo toma la palabra que acabamos de leer del profeta Isaías. Pero antes de ver por qué Mateo toma esa palabra, porque otra vez Isaías no está pensando en el Señor Jesús para nada. Entonces, antes de ver por qué Mateo toma esa palabra, necesitaríamos entender por qué Isaías dijo lo que dijo. Que realmente no es Isaías, es Dios, ¿no? Porque Dios está hablando a través del profeta Isaías y está dando una palabra profética, está hablando de algo que se va a cumplir. Pero se va a cumplir en el tiempo de Isaías, en el tiempo que todos puedan ver que realmente era palabra de Dios. Como dije la semana pasada, si yo le digo a usted, no sé, Jorge, así me está diciendo el Señor para ti. Dentro de 4,800 años, tus tataranietos van a ser supermillonarios, van a dominar el mundo. O sea, ¿quién va? O sea, ¿qué consuelo le trae eso a Jorge? Nada. Pues no lo va a ver él, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, ni los de sus hijos, ni los de sus hijos. Nadie lo va a ver. Y si no se cumplió, ¿quién va a saber que no se cumplió? Nadie. Entonces tiene que ser algo que Jorge pueda ver su cumplimiento. ¿Me explico? Entonces, cuando está escribiendo Isaías y está hablando una palabra profética, algo que va a ocurrir, obviamente tiene que estar hablando de un tiempo en donde lo que está hablando lo pueda haber cumplido la gente. De manera que cuando él hable de palabras proféticas todavía mucho más allá, que no va a haber nadie, la gente le pueda creer porque lo que ha dicho de lo que va a ocurrir cerca se cumplió. ¿Me explico? Esa es la manera en que pueden ser creíbles los profetas, no como los charlatanes del día de hoy, ¿no? Cash Luna, Guillermo Maldonado, todos esos que no me gusta mencionar. Ustedes saben que no me gusta. Pero que la gente lo sigue como ratones siguiendo al flautista de ¿qué? ¿De Hamlet? ¿Cómo se llama? ¿De quién? No, sí, mejor no diga nada, sí. Sí, ¿el flautista de dónde, hija? De Santiago Papasquiaro, dice. No era de Santiago Papasquiaro. No. Entonces, tenemos que ver qué era lo que estaba pasando en tiempos del profeta Isaías para poder entender entonces por qué Mateo toma esa palabra. Y cuando usted lee el capítulo número 9, que es el que estamos viendo aquí, usted no puede despegarse que esta palabra profética es la continuación de lo que vimos la semana pasada del capítulo número 7, ¿se acuerdan? En donde iba a nacer un niño de una doncella, ¿se acuerdan de eso? Que iban a nacer un niño de una doncella y que cuando ese niño, antes de que creciera, entonces, que esa es la palabra profética, no de que el niño iba a nacer de una doncella, esa no es la palabra profética, por lo menos no es el centro de la palabra profética, aunque para Mateo lo agarra como el centro, pero en aquel tiempo no. Porque el centro de la palabra profética no era que iba a nacer un niño de una doncella. O sea, eso es lo más normal, que nazca un niño de una doncella, que ese es el significado de la palabra virgen en el Antiguo Testamento. ¿Ok? O sea, eso es lo normal. Pero la palabra profética era que ese niño, antes de que creciera, todo Israel iba a ver la destrucción de Israel y de Siria por pretender atacar a Judá y destruirla. Eso es la palabra profética. Y eso ocurrió. O sea, y la gente lo vio. O sea, si no ellos, si no los que estaban en ese tiempo de Isaías, sí su generación siguiente. Y todos sabían porque esa palabra se iba extendiendo, se iba comunicando de unos a otros. Entonces, esto que estamos viendo aquí es parte de la profecía que empezó en el capítulo número 7. Bueno. Ahora sí, o sea, si entendemos eso, que estamos hablando de lo mismo, de Dios hablando de que va a proteger a su pueblo
de la destrucción que le están preparando el reino del norte de Israel junto con Siria al reino del sur de Judá. Quieren destruirlos y Dios no va a permitirlo. Y de eso se trata la palabra profética. Bueno, pero ya en nuestra lectura de hoy habla de dos ciudades, Zabulón y ¿cuál otra? Neftalí. Zabulón y Neftalí. Ahora sí vamos a empezar a ver por qué. Para empezar, Zabulón y Neftalí eran dos regiones que se encontraban en Galilea. ¿Ok? Zabulón, si mal no recuerdo, Zabulón estaba en el norte, en Galilea del norte, y Neftalí en Galilea del sur, o al revés. Pero una estaba en el norte, otra estaba en el sur. Y esas dos ciudades iban a ser las primeras en ver la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pon el versículo número 1, por favor. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. La gloria de Dios se iba a manifestar, ¿en dónde? En Galilea de los gentiles, en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Por qué? Otra vez, porque está hablando, acuérdense, la palabra profética que viene en el capítulo número 7, está hablando de que Dios no va a permitir que Israel y Siria ataquen al reino del sur de Judá. No lo va a permitir. ¿Ok? Entonces, Dios dice, no solamente no lo voy a permitir, sino que y da el tiempo, en determinado tiempo, Israel va a ser destruida. Y dice la cantidad de tiempo. Usted lo puede ver en el capítulo número 7, ¿no? Dice la cantidad de tiempo. Bueno, ahorita lo busco. Pero ahí está, en el capítulo número 7, usted va a encontrar en qué tiempo iba a ocurrir lo que el Señor está diciendo. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo Dios impidió que Israel y Siria se unieran para atacar a Judá? ¿Cómo Dios lo impidió? Dejó abierta la entrada para el imperio asiria para que viniera y acabara con todos ellos. Entonces los asirios fueron los que entraron y destruyeron Israel y se llevaron prisionera a la gente. Y no solamente se la llevaron prisionera, sino que la dispersaron por todo el imperio. A diferencia de lo que ocurrió con los judíos cuando Nabucodonosor los invadió, se los llevó todos a un solo lugar, a Babilonia. ¿Se acuerdan? Acá no, en el reino asirio, cuando entró y atacó a Israel y a Siria y los destruyó, se llevó a toda la gente y la dispersó por todo el imperio. Entonces ya no regresaron todos, sino solamente algunos a Israel nuevamente, que se asentaron en Samaria, pero ya venían mezclados con asirios, mujeres y hombres que se casaron con asirios y asirias, y a eso se les llamó los samaritanos, ¿no? Que eran judíos, pero ya no eran puros, ya no eran de sangre pura, sino ya eran mezclados. Bueno, entonces, cuando está diciendo Isaías que la gloria de Dios va a entrar por Zabulón y por Neftalí, está hablando de una gran muestra de amor, porque Zabulón y Neftalí van a ser las primeras ciudades en ser destruidas por el imperio asirio. O sea, cuando ellos entren a atacar a Israel, van a llegar por ahí. Y a los primeros que se van a echar, pues son los que están allá en la frontera, ¿no? Entonces, los acabaron. Pero Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que no porque castiga está diciendo que no nos ama. Al contrario. O sea, si ustedes los papás que piensan que no castigan a sus hijos porque los ama, que si no castigando a sus hijos cuando hacen mal, usted está mostrando amor por sus hijos, realmente lo que está mostrando es desamor. Porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. El apóstol San Pablo escribe en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Y qué es disciplinar? ¿Qué es? Corregir, ¿no? Corregir y castigar incluso. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que
Dios castiga y castiga por amor. Pero el amor de Dios no solamente se muestra ahí en que nos corrija, porque más adelante, si usted sigue leyendo ahí en Hebreos, usted va a ver que dice que si Dios no nos disciplinara, si Dios no nos castigara, entonces realmente no nos vería como sus hijos, sino como bastardos. Y eso es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Yo prefiero que me digan que soy hijo de Dios, aunque me castigue, a que me diga bastardo, pero ni me haga caso. ¿Verdad? Yo prefiero eso. Muy bien. Pero el amor de Dios no solamente se muestra en la disciplina, sino en lo que ocurre después de la disciplina. Porque otra vez, cuando Dios descarga su ira, no solamente está descargando coraje, ese no es el punto de descargar coraje. Por supuesto que está molesto y tiene que castigar. Pero no era la idea de desahogar su coraje, Él no necesita hacer eso, sino para que nosotros aprendamos algo. Entonces, después de la disciplina, siempre, usted lea todas las veces que Dios castigó a Israel, usted vea todas las veces que después de que Dios castigó a Israel, todas las veces, después de eso, los levanta. Y a eso se le llama restauración. Amén. Dios restaura la vida de su pueblo, la vida de sus hijos, y ese es el amor de Dios. Bueno, pues entonces, en Galilea, que iba a ser la primera región donde estaban Zabulón y Neftalí, va a ser la primera en ser destruida por el imperio asirio cuando venga a destruir a Israel y a Siria por querer atacar a Judá. Bueno, esa nación destruida, después de la destrucción, dice Dios, ahora mi gloria va a empezar contigo. Va a estar ahí mi gloria contigo. ¿Qué es el amor de Dios? Amén. Ese es el amor de Dios. A Galilea se le conocía como Galilea de los ¿qué? ¿Ya vio usted ahí? Galilea de los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas que vivían en la provincia de Galilea no eran de origen judío. La mayoría de las personas que vivían en Galilea eran de origen pagano. O sea, ahí había griegos, romanos, fenicios, había de todo. Había inclusive judíos, pero helénicos. ¿Sí saben lo que son los judíos helénicos? Los judíos helénicos son los judíos que son judíos, pero que crecieron en una cultura griega y están acostumbrados a la cultura griega, ¿no? Entonces, todas las costumbres griegas, todo lo griego, para ellos es su cultura, ¿no? Su forma de vida. Pero son judíos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera creen en el Dios de los judíos, sino creen en el Dios de los pueblos en donde ellos estaban viviendo, pero eran de origen judío. Bueno, todos esos habían ahí, y por supuesto habían judíos de sangre pura, ¿no? Que a ellos es como, les gusta verse como los judíos de sangre pura. Entonces, por eso gentiles, la palabra griega que se traduce por gentil, también se puede traducir como naciones. Galilea de todas las naciones. O sea, todas las naciones estaban ahí. De la palabra gentil viene nuestra palabra en español, gente. ¿Ok? Viene de ahí. O sea, no es gentil de que eran buena onda y todo. ¿No? ¿Qué gentil? No. Es gentil de gente, de que son de diferentes naciones. Bueno, entonces los judíos tradicionales, los de sangre pura, menospreciaban a los judíos del norte y a la gente del norte. Porque en la gente del norte, porque los judíos estaban conviviendo con puros impuros y paganos, y eso no puede ser. ¿Cómo te pueden mezclar ahí? ¿Sabe usted que ni siquiera ellos permitían que fueran tocados? No me toques. Porque tú eres un impuro y yo soy de sangre judía. Entonces, y si los tocaban, tenían que hacer ceremonias religiosas para limpiarse. Imagínense nada más la exageración. Entre paréntesis, cuando yo trabajaba en la compañía donde estaba trabajando, la mayoría de ellos son musulmanes. Y cuando ellos van al baño, ellos tienen una vasija. Ahí, cada uno de ellos tienen vasijas guardadas, de manera que cuando van al baño prácticamente se bañan para limpiarse. Pero hacen todo un ritual. Ellos están echando agua y empiezan a decir, yo no sé qué cosa, no hablo árabe, pero empiezan a decir un montón de cosas y se están limpiando y hacen así, y empiezan a decir quién sabe qué tanta cosa. No entiendo, ¿verdad? Pero se están limpiando, eso lo hacen. ¿Por qué? Porque tocaron algo impuro, ¿no?
¿Perdón? Todo, hasta los pies se lavan, sí, sí. Todo se lava. Y cuando digo todo, es todo. Es todo. Que cuando están en el baño, es todo. Y dicen, una cosa así. No sé, no hablo muy bien en el árabe. Sí hablo, para que sepa. Yo todas las mañanas iba con mi jefe. Mi jefe me quería mucho. Mi jefe era Jordán, de Jordan. ¿Cómo se dice? Jordano. Ay, ni yo me la creí. Jordano, ¿verdad? Jordano, ¿sí? De Jordania, era de Jordania. Y todas las mañanas él me enseñaba cosas del Corán. Y todas las mañanas él me decía, Bismillahirrahmanirrahim. Entonces yo le tenía que contestar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ¿Qué dijo? Sepa, pero pues está igual que tú cuando dices que Dios redargúyenos. ¿Qué es eso, Félix? ¿Qué? No, pues no sé, pero se oye bien espiritual. Así yo también soy así muy árabe, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, el punto es que los judíos del sur, los judíos de Galilea del sur, los que vivían en Jerusalén, despreciaban a los judíos del norte porque estaban mezclados con otras culturas y los consideraban inferiores. Y obviamente si consideraban a sus propios hermanos como inferiores, pues imagínense cómo consideraban a los que ni siquiera eran sus hermanos, o sea, a todos los paganos. Entonces había un desprecio tremendo por aquellos. Y se nota bien claro cuando, por ejemplo, en la historia, cuando Natanael le dice, cuando Felipe le dice a Natanael que habían encontrado al Mesías, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el que le dijo? ¿Felipe? ¿Sí? Felipe. Le dijo, entonces Natanael respondió, ahí está en Juan capítulo 1, versículo 46. Le dijo, hey, ¿de dónde viene el Mesías? Y le dijo le dijo Felipe, pues viene de Nazaret. Él dijo, viene de Nazaret. Y la respuesta de Natanael fue, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. ¿Por qué? Porque ¿qué puede salir algo bueno de Nazaret? Son puros que conviven con paganos, gente de segundo nivel. Ahora, esto es importante saberlo para entender por qué la gloria de Dios va a entrar ya en tiempos del Señor Jesús, va a entrar allá en aquella región. Y usted tiene que recordar que el Señor Jesús vivió la mayor parte de su vida ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No, en Belén ni estuvo más que un ratito. No. En Nazaret. ¿Cómo le decían a él? ¿Jesús de Belén o Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, era Jesús de Nazaret. Porque él vivió la mayor parte de su vida en Nazaret y resulta que Nazaret está en Galilea. ¿Okay? Le decían el Galileo. Y hay un corito, ¿verdad? Un joven Galileo, no sé qué. Que está muy bonito. Muy bien. Entonces, es importante que tome en cuenta todo este marco histórico para saber por qué Mateo toma esa lectura. Entonces el Señor Jesús era de Nazaret y Nazaret estaba en Galilea. Pero volviendo a nuestro versículo, a nuestra lectura de hoy, vámonos otra vez con Isaías para ver ahora el versículo número 2. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué les pasó? Luz resplandeció sobre ellos. Entonces, en el versículo 1 vimos que la gloria de Dios iba a entrar por Galilea. ¿Estamos de acuerdo? La gloria de Dios iba a entrar por Galilea. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Y yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted qué significa la gloria de Dios, cada uno me da una definición diferente, pero mejor podemos preguntarle a la Biblia que nos diga qué es la gloria de Dios, qué es lo que significa la palabra gloria.
Y esa palabra, si ustedes ven, siempre les he dicho que tengan a la mano otras versiones de la Biblia, que siempre es bueno consultar. Si usted consulta, por ejemplo, algunas otras versiones, como la traducción en lenguaje actual, usted va a ver que esa palabra gloria la traduce por honor. ¿Ok? Entonces, si la gloria de Dios va a entrar por Galilea, lo que está diciendo el profeta es que ese pueblo va a tener el honor de recibir a Dios, porque la palabra gloria también también significa peso. Eso es lo que significa literalmente, peso. Es más, significa pesado en peso. Eso es lo que significa, pesado en balanza o alguna cosa así. Pesado en peso es la traducción literal, pero como no existe eso en español, entonces gloria está bien. Pero tiene que ver con peso. Y cuando hablamos de peso, ¿de qué estamos hablando? No de peso, de dinero. Cuando hablamos de peso, ¿de qué estamos hablando? De poder. ¿Qué más? Cuando alguien dice, es que este hermano tiene mucho peso. No hablando de que está panzón, no. ¿Perdón? Autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más? Poder, importancia, ¿no? Este cuate tiene mucha importancia, o sea, tiene mucho. Yo tengo mucha importancia. Y mucho valor. Eso es lo que está diciendo. O sea, Galilea va a ser una región que se va a convertir en muy importante, súper importante, no por ellos mismos, sino porque algo va a ocurrir ahí. Algo es lo que va a ocurrir ahí. Entonces, pero esa palabra, gloria, también se puede traducir como brillo. ¿Ok? Acuérdense de eso. Siempre se puede traducir como brillo. Es como una luz realmente intensa. Esas luces que te dejan, que te dejan ciego, exactamente, hija. Te dejan ciego. ¿Mande? ¿Es como qué? Como, sí, pero mucho más que eso. Algo súper brillante que no te deja ver. Mire, por ejemplo, si usted ve el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, usted va a ver ahí que cuando están dedicando el templo, cuando están trayendo, el arca de la alianza, la están trasladando de la ciudad de David a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de David estaba pegadita ahí, lo separaba nada más una barda. Pero estaba ahí el arca, pero cuando ya construyeron el templo, había que trasladar esa arca al templo. Entonces, cuando trajeron el arca y la depositaron en el templo, el primer libro de los Reyes dice que hubo una nube tan intensa que los sacerdotes de ahí no pudieron ministrar. Y a lo mejor eso no nos enseña mucho, pero la traducción en lenguaje actual me encanta porque ahí sí podemos entenderlo. Dice, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante. O sea, la Reina Valera solamente dice que era una nube. ¿Ok? Pero la traducción en lenguaje actual dice que la nube era brillante. ¿Qué es brillante? Mucha luz, sí, bastante, ¿verdad? Bastante. Y dice que por esa luz, dice, y llenó todo el templo. ¿Y qué era esa luz? ¿Qué era? La gloria de Dios es la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando dice que la gloria va a entrar, bueno, vamos a terminar de ver ese versículo. Dice, y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto, porque esa luz que representa la presencia de Dios, pues no los dejaba ministrar. Sí, a veces yo batallo con estas luces aquí, a veces no veo a los de atrás. Cuando se presentan o cuando llega alguien nuevo no los veo por la luz. Allí pues me imagino que no veían absolutamente nada. Pero volviendo al contexto entonces de Isaías, lo que está diciendo entonces cuando habla de la gloria de Dios, está diciendo que la presencia de Dios va a estar ahí con ellos. Y se acuerdan que en el capítulo 7 había dicho que ese niño iba a ser llamado Emmanuel. Y que Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, la gloria de Dios, la presencia de Dios iba a estar con ellos y por eso precisamente se cumple esa palabra de Dios va a estar con nosotros. Eso es en el tiempo de Isaías. Ahora falta todavía
en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos al contexto de Isaías, quien definitivamente no está pensando en el Señor Jesucristo, que va a venir 700 años después, más de 700 años después, sino está pensando en algo que va a pasar más pronto, que va a ser la destrucción del reino del norte de Israel y de Siria por querer atacar a Judá. Entonces, dice el profeta, refiriéndose a la nación completa de Israel, o sea, a los reinos del norte y del sur, dice que este pueblo andaba ¿en qué? En tinieblas. ¿Y qué es tinieblas? Aparte de oscuridad, ¿qué es tinieblas? Es pecado, es figura del pecado. Entonces, el pueblo que andaba en el pecado, ¿en la qué? Ya tenemos aquí el reemplazo del Landaverri. Que es el sentido de sombra de muerte, ¿no? El pecado produce muerte, dice el apóstol Pablo. Entonces, el pueblo de Dios andaba en sombra de muerte. Y porque andaba en sombra de muerte, precisamente fue porque Dios permitió la disciplina o los castigó, permitiendo que el imperio de Asiria atacara a Israel y atacara a Siria, y no permitiera que ellos atacaran al reino del sur de Judá. ¿Por qué cuidó el reino del sur de Judá? Ya también lo expliqué la semana pasada, porque de ahí iba a nacer ¿quién? El Mesías, ¿verdad? Iba a nacer de ahí el Señor Jesús. Muy bien, eso es lo que estaban esperando. Pero entonces la luz es figura de vida. Ese pueblo iba a ver luz, o sea, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae vida siempre, siempre. Números capítulo 6, versículos 25 y 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Resplandecer su rostro es estar presente, no es mostrar su presencia. El rey David dijo en el Salmo 18, versículo 28, dice: enciendes una lámpara para mí, el Señor mi Dios. No es que prendió una lámpara literal, ¿no? Para empezar. No había lámparas como las conocemos. Pero no, es la presencia de Dios estuvo ahí y es el que lo va guiando. La presencia de Dios es quien va guiando a las personas. Su presencia nos guía a nosotros. Amén. Entonces la luz es figura de la presencia de Dios, trayendo guianza, cuidado, esperanza, bendición. Otro salmista, creo que es Asaf, él escribe en el Salmo 80, versículo 19: haznos volver a ti, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. La presencia de Dios trae ¿qué? Trae salvación. La presencia de Dios trae salvación. ¿Se fija? Entonces, cuando está hablando Isaías de lo que va a pasar con esa tierra, lo que está diciendo es: sí, ustedes van a ser los primeros en ser destruidos porque se lo merecían, porque eran malos, pero van a ser los primeros, como Dios los va a restaurar. Ustedes, que fueron los primeros en ser destruidos, los que recibieron todo el castigo mayor, más feo del imperio asirio, ustedes van a ser los primeros en ser restaurados. Ustedes van a ser los primeros en ver la presencia de Dios en medio de ustedes. Emmanuel, el Dios con nosotros. Ustedes van a ser los primeros en reconocer que Dios estuvo ahí, y van a ser los primeros en recibir su bendición, su cuidado, su amor, su misericordia, su restauración. Ustedes van a ser los primeros, y después se va a extender a toda la nación de Israel, incluyendo al reino del sur de Judá. Entonces, y todo iba a empezar entonces, ¿en dónde? ¿En Galilea? En Galilea de los gentiles. Entonces, ¿por qué Mateo toma esa palabra profética? Porque el Señor Jesús inició su ministerio ¿en dónde? ¿En dónde? En Galilea. O sea, alguien me iba a decir en Jerusalén, necesita leer Biblia. El Señor Jesús nunca estuvo en Jerusalén como lugar de residencia, jamás. El Señor Jesús vivió en Nazaret la mayor parte de su vida, y cuando comenzó su ministerio lo hizo en Capernaum, que también pertenece a Galilea. De ahí él salía a Jerusalén y salía a Fenicia y salía a todas partes,
y de todas partes regresaba a Capernaum para reorganizarse de nuevo y volver a salir. Pero él no vivió en Jerusalén, él no vivió ahí, por lo menos no hizo residencia ahí. Entonces Mateo toma esa lectura. Está diciendo, ok, para este pueblo también la gloria de Dios va a venir. ¿Desde dónde? Desde Galilea. Desde Galilea. Ese pueblo que anda en sombra de muerte, que es figura de pecado. Andan en pecado. Dios les puede traer la restauración de sus vidas y va a venir desde el norte, desde la tierra despreciada, la tierra que nadie quiere, la tierra que humilla a la gente, sobre todo los judíos del sur, humillaban a los judíos del norte por todo lo que les dije. Así que está tomando muy bien, está haciendo una relación muy bien el apóstol Mateo sobre algo que Isaías no está pensando. Isaías no está pensando en Jesús, pero Dios sí, Dios Padre sí. Y Mateo entiende perfectamente la idea de Isaías para decir, esto tiene una aplicación completa en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque de Galilea iba a salir la luz para todas las naciones. Amén. Iba a salir la luz para todas las naciones. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios relaciona la luz con la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Ok? Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz. ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesús. Y respecto a Juan el Bautista, en Juan, ahí mismo, pero en el versículo número 8, dice, no era él la luz, o sea, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que era el Señor Jesucristo. Ahí mismo, pero en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera, o sea, el Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y otra vez, pero en el capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz, ¿quién? ¿Pero quién es la luz? Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Así que hay una relación tremenda que está tomando el apóstol Mateo para poder decir que eso que ocurrió ahí tiene un cumplimiento definitivo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús se identifica a sí mismo como la luz. Amén. ¿Verdad que sí? Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablar de la luz es hablar de la vida, es hablar de la salvación, hablar de la vida. También dijo, entre tanto que estoy en el mundo, Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y luego dice en el capítulo 12, versículos 35 y 36, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ay, gloria al Señor. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesús? A Él mismo se está refiriendo. Entonces, Él es la luz del mundo. Entonces, como dije, aunque Él no pensaba, Isaías no estaba pensando en el Señor Jesús, pues Él sí. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros todo esto, mi querido hermano y hermana? En conclusión, a mí me encanta ver la relación que existe, como hemos estado haciendo estas semanas, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque muchas veces ni siquiera nos ponemos a reflexionar por qué esa palabra profética. ¿De dónde la sacó Mateo? Bueno, a lo mejor uno dice, sí, la sacó de Isaías. Y van a Isaías y dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que dijo? Y nos quedamos con esa duda y ni nos ponemos a investigar ni nada. Y realmente no hay muchos
No hay muchas prédicas que nos expliquen realmente por qué. Mateo relaciona el Antiguo Testamento, las palabras proféticas del Antiguo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay muchos sermones que hablen de eso, porque solamente enfocan en lo del nacimiento. Y no digo que está mal, no estoy diciendo que está mal, pero no nos ayuda mucho para entender el valor, la importancia de lo que estamos celebrando. Y lo que estamos celebrando, mi querido hermano y hermana, es que todos nosotros, todo el pueblo, todo el mundo, toda la humanidad estaba en sombra de muerte. Y que era necesario que la salvación viniera a nosotros. Si el problema del mundo hubiese sido la economía, como predican los farsantes del Evangelio de la Prosperidad, parece que no tienen otro tema en su calendario más que estar hablando de dinero, de poder, de fama y de cosas por el estilo. Pues si esa fuera la necesidad de la gente, Dios hubiera enviado a un economista. Y también andan sanando a todo el mundo, ¿no? Andan que el coronavirus ya lo destrozaron y no sé qué tanto, y el coronavirus sigue risa y risa. Y más en aquellos tiempos, ¿no? Que Guillermo Maldonado y Cash Luna y Kenneth Copeland y un montón dijeron que lo declaraban muerto, pues el virus se rió de ellos y los muertos fueron otros. Mataron millones de personas en todo el mundo. Y nadie les dice nada. Son farsantes y la gente les sigue creyendo. Es increíble. Parece que entre más estupideces dicen, más se les llenan las iglesias. Y eso es un mal síntoma. Es un muy mal síntoma. Pero por eso me gusta mucho entender por qué un apóstol como Mateo toma lecturas del Antiguo Testamento que pareciera que no tiene nada que ver, pero que en realidad tiene mucho que ver. Porque la salvación, está diciendo que la salvación de un mundo que vive en pecado iba a venir a través de un judío, pero no solo de un judío, sino de un judío que iba a venir del norte. Y aunque, como bien dice Leonel, era de Belén, pero no vivió en Belén, vivió en Nazaret, y Nazaret está en Galilea. Y entonces habla de que la luz es la presencia de Dios, y Jesucristo es Dios. Es decir, la presencia de Dios estuvo entre nosotros, caminando con nosotros, hablándonos a nosotros, y aunque nosotros todavía no existíamos, pero nosotros de aquel tiempo lo rechazaron. Rechazaron su mensaje de buenas nuevas, de salvación. Y esa luz vino a traernos vida a nosotros. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que ver todo lo que Dios tuvo que hacer para que se pudiera llegar al cumplimiento de su palabra de que, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo naciera el Señor Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pasaron un montón de cosas, mi querido hermano y hermana, para que Dios pudiera completar su obra de traer al mundo al Mesías. Y eso es lo que celebramos nosotros. Celebramos que la luz vino a nuestras vidas, que vivíamos en oscuridad, que vivíamos en valle de sombra de muerte, vivíamos en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Pero Él vino a traernos luz. Y al decir que vino a traer luz, vino a traer vida, vino a traer salvación, vino a traer paz, vino a traer todas esas cosas. Vino a traer su presencia en medio de nosotros. Su presencia en medio de nosotros. Él es el Emmanuel. Aunque no le pusieron ese nombre, ya lo expliqué la semana pasada. ¿Por qué no le pusieron ese nombre? Así que mi querido hermano y hermana, sabiendo todas estas cosas que hemos visto en estas semanas, lo del profeta Oseas, lo del profeta Isaías, y ahora de Isaías del capítulo 7 y ahora Isaías capítulo 9, sabiendo todas estas cosas,
¿Cómo es posible que nos podamos desviar de lo que es el verdadero significado de la Navidad? No puede ser, mi querido hermano y hermana. No puede ser que Navidad se convierta en una fiestecita más de regalos, dulces y fiestas y pinos y jijiji, jajaja y todo esto, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero no es Navidad. Esa no es la Navidad. La Navidad es recordar todo esto que hemos visto. Que andábamos en tinieblas, pero que Dios tuvo misericordia de nosotros y mandó la luz. Vino su propia presencia a traernos la esperanza de salvación y vida eterna, arrepentimiento. Y eso es lo que celebramos nosotros. Y lo que espera Dios de nosotros, mi querido hermano y hermana, es que sabiendo todas estas cosas, conociendo de su gran amor por nosotros, sacrificó a su propio Hijo para darnos, que es un santo, para darnos salvación a nosotros que somos una bola de pecadores. Si eso no le genera a usted un compromiso, entonces nada lo hará. Nada lo hará. Si esto no le genera más allá de, ay, pobrecito, nació y lo mataron, no entendió nada. O nació hoy, qué bonito, mira cómo está ahí en el pecero, mira cómo están las ovejitas, y vinieron, ¿cómo dijo? ¿Cómo vinieron las ovejitas? Y los reyesitos magos. Entonces no entendió nada, mi querido hermano y hermana. Pero entender eso significa que realmente estamos agradecidos con Dios por eso. Porque si Jesús no hubiese nacido, nosotros estuviéramos perdidos, sin posibilidad de salvarnos. Y todos los que han muerto, todos estarían en el infierno, todos. Y nosotros para allá iríamos también si Jesús no hubiera nacido. Y si a usted se le olvida eso, por lo menos ese día, mi querido hermano y hermana, acuérdese que por Él tenemos luz, tenemos vida, tenemos esperanza. ¿Por qué no establecemos un compromiso con Dios? Porque eso es lo que Él está esperando. O sea, Él no está esperando nada más. ¿Usted cree que Él está esperando, vayan y feliciten a mi hijo? No. Él está esperando que, sabiendo todas estas cosas, tengamos un compromiso. ¿Cómo podríamos no llevar este mensaje que acaban de recibir mis hermanos en estas 3 semanas a otra persona? Y que se resume en esto simplemente: que Cristo murió y resucitó al tercer día entre los muertos. Y toda persona arrepentida de sus pecados, o toda persona que arrepentida de sus pecados, venga delante de Él y le pida perdón, recibirá perdón de pecados, salvación y vida eterna con Dios. Ese es el mensaje. ¿Qué nos cuesta dar ese mensaje? Usted no tiene que meterse en teología, no tiene que meterse en griego, no tiene que meterse en hebreo, no tiene que meterse en nada. Nada. ¿Qué nos cuesta dar este sencillo mensaje? Que lo que estamos celebrando es que Cristo nació. Y nació para traer salvación y vida eterna para toda persona que, arrepintiéndose de su pecado, lo reconozca como Señor y Salvador de su vida. Y si este arrepentimiento es sincero, porque después vienen los legalistas, ¿no? Los legalistas vienen y le dicen, bueno, pero si recibiste a Jesús, entonces tienes que hacer A, B, C, D, F, G, y ponen más mandamientos que los mandamientos de Dios. Ya también lo hemos visto eso. No, si su arrepentimiento fue sincero, cuando usted se arrepintió de pecados y reconoció a Cristo como Señor y Salvador, si su arrepentimiento fue sincero, se va a manifestar no solamente en un cambio de estilo de vida, no solamente en eso. Por supuesto que tiene que haber un cambio de estilo de vida, pero no solamente es eso, sino que tiene que haber un cambio, sino que tiene que haber un compromiso
con Jesucristo, con su palabra y con su obra. Y esas son evidencias de una verdadera conversión. Y cuando pasa eso, entonces quiere decir que de verdad hemos entendido y hemos valorado el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mi querido hermano, entonces, yo estoy seguro que todos lo vamos a hacer. Entonces, sí podremos decirle a todo el mundo, feliz Navidad. Feliz Navidad, que la pasen bien bonito. Que Dios me los guarde. El Señor los bendiga abundantemente. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas, campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Erika, Los niños con canción, déjalo ahí, hija. la nueva edad de este día de amor y buena voluntad. Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. ¿Cuántos de ustedes sabían que la canción de la Navidad era un himno? ¿Cuántos sabían? Honestamente, es un himno. La canción de la Navidad es esta. La original es esta. El mundo la cambió. El mundo la cambió y canta Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus llegó. Eso es lo que cantan, ¿no? En español. En inglés dicen Jingle bell, jingle bell, jingle bell, all the way. Pero originalmente es un himno y es antiguo. ¿Sí sabían eso? Eso es nomás para que vean lo que hace el mundo, mi querido hermano y hermana. Eso hace el mundo. Le quieren robar a Cristo lo que es de Él para dárselo al panzón ese del Santa Claus. No se lo permitan, no se lo permitan. No se lo dejen. ¿Qué traes tú? Reaccionas tarde tú. No se lo permitan, hermanos. De verdad, no se lo permitan. No es la fiesta de Él. Y cuando cantamos este himno, no estamos cantando Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus llegó. No llegó. El que llegó se llama Cristo Jesús. Y trajo luz, trajo vida, trajo esperanza, trajo salvación, trajo perdón de pecados. Y eso es motivo suficiente para estarlo alabando, adorando, bendiciendo todos los días de nuestras santas vidas. No nada más en Navidad, sino todos los días. Así que vamos a cantar conscientes de que ellos no están adaptando la canción de Santa Claus a la Navidad. No, es el mundo el que la adaptó. Amén. Y vamos a cantar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra el verdadero sentido de la Navidad para que no nos desenfoquemos, para que no nos dejemos engañar por las ideas de Satanás, Señor, que lo siembra en la mercadotecnia y aún en los himnos que honran a la persona de tu Hijo. Pero, Señor, nosotros queremos hacer la diferencia.
hemos entendido por qué Oseas habló del niño que vendría de Egipto. No solamente porque vino de Egipto, sino por todo lo que esto significaba, y también hemos entendido lo que significaba que nacería de una virgen. Y hoy hemos entendido lo que significa, Señor, que en la tierra de Zabulón y Neftalí, ¿por qué en la tierra de Zabulón y Neftalí? Ahí se va a manifestar la presencia de Dios para llenar al mundo de su luz, de su presencia, de tu presencia, de tu gozo, de tu paz, de tu amor, de tu perdón y de tu salvación. Señor, para que nosotros no se nos olvide, no solamente en la fiesta de Navidad, sino nunca, que nunca se nos olvide, que podamos alabarte y bendecirte, Señor, durante todo el tiempo. Y Padre, que cada uno de tus hijos e hijas que estamos ahora aquí podamos tener una hermosa Navidad en compañía de nuestras familias, nuestros seres queridos, manteniendo el enfoque en Cristo Jesús. Si alguien, Señor, por cuestiones de economía no pudo comprar regalos, no pudo comprar cena, no pudo comprar vino, oramos, Señor, para que seas tú sanando finanzas, trayendo trabajos, pero al margen de eso, Señor, que eso no sea impedimento para que celebren la mejor Navidad de sus vidas. Y aprendan a valorar, Señor, aprendamos a valorar esa gran muestra de amor que tuviste para con nosotros al hacerte carne, hacerte uno como nosotros en la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de tus hijos e hijas que estamos aquí, los que nos han de ver por internet, decirle, Señor, feliz Navidad. Dios les bendiga.